Escándalo dentro del Partido Socialista Obrero Español. El líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, acusa veladamente a Pedro Sánchez y los suyos de haber cometido un delito de revelación de secretos. Veámoslo. En las mafias, ser un traidor es muchísimo peor que ser un corrupto. Y eso es exactamente lo que le está sucediendo al líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato. Su partido se lo quiere cargar políticamente. Primero, por no haber acatado las órdenes de que cometiera un delito, y segundo, y sobre todo, por haber documentado que desde el gobierno socialista le habían reclamado que cometiera un delito, para así tratar de mantenerse inocente frente a cualquier investigación judicial. Vayamos con la secuencia de los hechos. El 12 de marzo de este año 2024, el diario.es publica que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el novio de Díaz Ayuso, González Amador, estaba siendo investigado por la comisión de 3 delitos, 2 de fraude fiscal y 1 de falsedad documental. Al día siguiente, el diario El Mundo contraataca con una información. La Fiscalía le ha ofrecido un pacto a González Amador. A cambio de admitir la comisión de estos 3 delitos, González Amador se libraría de entrar en la cárcel. Solo tendría que hacer frente a una multa y formalmente recaería sobre él pena de cárcel, pero que no haría necesario la entrada en prisión. A partir de aquí se genera una guerra de narrativas. Como digo, la única versión que estaba disponible mediáticamente era la del diario El Mundo, que la Fiscalía le había ofrecido un pacto a González Amador. Y desde el gobierno y desde la Fiscalía querían contrarrestar esta narrativa diciendo que era al revés, que era el abogado de González Amador, del novio de Isabel Díaz Ayuso, el que le había propuesto un pacto a la Fiscalía. Así que pocas horas después de que el diario El Mundo publicara esta información, otros medios de comunicación cercanos al gobierno, La Sexta y la cadena SER, publican esta versión alternativa, que era el abogado de González Amador quien proponía un pacto y quien en correos electrónicos privados entre el abogado y la Fiscalía reconocía la culpabilidad de su cliente. Se hacía referencia, por tanto, a documentos secretos, a documentos confidenciales, las comunicaciones entre el abogado y el fiscal, pero ninguno de estos 2 medios de comunicación había reproducido el documento. De tal manera que cabía pensar que conocían de alguna manera su contenido, pero que no tenían acceso al documento en sí mismo. Están sometidos a estricto secreto para salvaguardar los derechos procesales de los acusados, en este caso de González Amador. Y eso es así respecto a cualquier comunicación entre abogado y fiscalía. Con lo cual, claro, tenemos 2 versiones contradictorias. La del diario El Mundo, que dice que ha sido la Fiscalía la que ofrece un pacto a González Amador, y luego la versión gubernamental reproducida por La Sexta y por la cadena SER, que sostiene que ha sido el abogado de González Amador el que ha reconocido la culpabilidad de su cliente y busca un pacto. Pero claro, sin prueba documental, cualquiera puede creerse cualquiera de estas 2 versiones. Los del PP se creerán la versión del diario El Mundo y los del PSOE se creerán la versión de la SER o de La Sexta. Y es en este punto cuando la Fiscalía y la Moncloa deciden dar una vuelta de tuerca. Al día siguiente, el 14 de marzo, hay sesión de control al gobierno en la Asamblea de Madrid. Y el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López, actual ministro del Gobierno de España, le envía a Juan Lobato los documentos que contienen las comunicaciones confidenciales entre el abogado de González Amador y la Fiscalía, para que exhiba esos documentos en la Asamblea de Madrid como forma de tumbar, de criticar, de denunciar las mentiras de Isabel Díaz Ayuso. Fíjense ustedes lo que tengo aquí. Aquí tengo la prueba documental de que Díaz Ayuso está mintiendo y de que no ha sido la Fiscalía quien le ha ofrecido un pacto a su novio, sino que ha sido al revés. Pero claro, Juan Lobato es consciente de que si hace eso, si muestra ese documento secreto en la Asamblea de Madrid, un documento que él no debería tener, se expone a graves consecuencias penales.
Y Juan Lobato le dice a Óscar López que no, que él no va a mostrar ese documento si no puede acreditar una procedencia lícita del mismo. Y en este punto hay un cambio de estrategia. Antes de la sesión de control al gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, otro medio de comunicación afín al PSOE, El Plural, dirigido por Angélica Rubio, ex jefa de prensa de José Luis Rodríguez Zapatero y actual consejera de Radiotelevisión Española, El Plural reproduciría íntegramente aquellos correos electrónicos entre el abogado de González Amador y la Fiscalía, en los cuales supuestamente se demostraría que la petición de pacto ha procedido del abogado hacia la Fiscalía y no al revés. Y claro, una vez esos documentos se han filtrado a la prensa, entonces sí, Juan Lobato, apelando a que han sido publicados en la prensa, sí estaba dispuesto a exhibir ese correo electrónico en la Asamblea de Madrid para afearle sus mentiras a Isabel Díaz Ayuso, como finalmente, ya digo, hizo Juan Lobato. Y miente, señor Ayuso, miente. Ayer mintió usted y hoy tenemos en todos los medios de comunicación la prueba de la mentira, el reconocimiento de que sí hubo delitos y que por lo tanto usted mintió. Esto sí que es salvaje, su mentira y el fraude que rodea cada vez más a su figura, señor Ayuso. Eso sí que es salvaje. La mentira y el fraude. Eso sí que es salvaje. Como vemos, Juan Lobato muestra el correo electrónico donde el abogado de González Amador supuestamente reconocería la comisión de esos delitos por parte de su cliente, pero se escuda en que todos los medios de comunicación han publicado ese documento, que debería ser un documento secreto, un documento que no se filtrará a la prensa. Como diciendo, a mí no me lo han filtrado, se lo han filtrado a la prensa y yo lo recojo de la prensa. ¿El problema cuál es? Pues que a Juan Lobato previamente sí le habían ofrecido desde el gobierno, desde la Moncloa, la filtración ilegal de ese documento. Y esta oferta estaba contenida en el teléfono móvil del propio Juan Lobato. Y por eso, ahora que se está investigando quién filtró ese documento, ahora que se ha imputado al fiscal general del Estado, porque hay sospechas serias de que la iniciativa de filtrar ilegalmente ese documento partió del propio fiscal general del Estado, ahora que se está empezando a destapar toda la basura corrupta alrededor de este episodio, ¿qué hizo Juan Lobato hace unos días, consciente de que había chapoteado en el barro de la ilegalidad? Pues acudió a un notario a dejar constancia de los mensajes en su teléfono móvil, donde se acreditaba que él había rechazado tener la primicia de esos documentos filtrados ilegalmente, y que solo los reprodujo en la Asamblea de Madrid después de que aparecieran en los medios de comunicación. Este movimiento de autoprotección frente a las investigaciones judiciales, este acudir a la notaría para dejar constancia de que él no había participado en la filtración ilegal de este documento, lo realizó Juan Lobato a comienzos de noviembre, cuando ya empezó a ver las barbas de su vecino cortar. Y hace unos días el diario ABC ha revelado este movimiento táctico de Juan Lobato. Ha revelado que Juan Lobato ha acudido a una notaría para cubrirse en las espaldas frente a la ilegalidad cometida presuntamente por la Fiscalía General del Estado de la mano de la Moncloa. Y claro que Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, acuda a un notario para dejar constancia de que él no ha participado en la comisión de un delito que sí estaba siendo cometido por el fiscal general del Estado y por Moncloa, eso ha generado no una marea de solidaridad, de fraternidad, de comprensión, de amparo por parte de sus compañeros socialistas hacia Juan Lobato. Fíjate, qué bueno eres, te negaste a cometer un delito. No es que necesariamente seas honesto, sino que no te querías enfrentar a las consecuencias penales de haber mostrado ese documento obtenido ilegalmente, sino que ha recibido una marea de críticas, de ataques, de difamaciones, o, como él mismo ha denunciado hoy, una campaña de linchamiento por parte de su propio partido político. Porque, como digo, en las mafias es mucho peor ser un traidor que ser un corrupto. Ciertamente porque estoy preocupado con
digamos, la reacción / linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. Si Juan Lobato hubiese cometido un delito y hoy se descubriera que había cometido un delito, no os quepa la menor duda que desde el PSOE sí se le habría arropado. Sin embargo, como se ha descubierto que Juan Lobato se negó a cometer el delito que los capos de la mafia le exigían que cometiera, y como además ha documentado notarialmente la orden de los capos de la mafia de que cometiera un delito, como se ha convertido en un traidor frente a los suyos por no ser cómplice de un delito, pues entonces los suyos ahora le dan la espalda. No solo le dan la espalda, sino que además se lo quieren cargar como líder del Partido Socialista madrileño. Porque claro, para ser líder de una mafia has de estar dispuesto a cometer delitos. Ahora bien, al menos de momento, Juan Lobato no quiere vender su cabeza a bajo precio. Y por eso, en la rueda de prensa que ha dado hoy, también ha enseñado los dientes. Como ha documentado ante notario los mensajes que se intercambió con la Moncloa, cuando la Moncloa le solicitó que exhibiera ante la Asamblea de Madrid esos correos electrónicos filtrados ilegalmente, como eso está documentado, Juan Lobato le ha recordado a Pedro Sánchez y a la Moncloa en general que si la versión que ellos están difundiendo públicamente, y que él dice creerse, por supuesto no se cree nada, pero tiene que guardar las apariencias diciendo que se cree la versión de la Moncloa, que si la versión que está difundiendo la Moncloa de que ellos no contribuyeron a filtrar ninguno de esos documentos, sino que todos se enteraron por la prensa, la cuestión es cómo llegó a la prensa un documento que obraba en poder exclusivo del fiscal general del Estado. ¿Y de quién depende la Fiscalía en este país? Pues de la Moncloa, ya lo sabemos. En cualquier caso, Juan Lobato les está diciendo que si la versión oficial que están defendiendo de que todos se enteraron por la prensa es falsa, entonces la Moncloa, Óscar López, Pedro Sánchez estarían cometiendo un grave delito. Atención a sus palabras veladamente acusadoras. Ahora, vista la reacción, como digo, de algunos dirigentes de mi partido, parece como si de alguna manera se dudara sobre la veracidad de lo que ahí se me dijo. Yo esto, desde luego, no lo contemplo. No contemplo que fuera falso lo que se me dijo, que fuera falso que el origen de esa documentación eran los medios de comunicación, porque esto sería bastante grave. Y ya sabéis que tengo bien claro que la democracia y la ley está siempre por encima de los partidos políticos y los dirigentes del PSOE, como exigimos a otros partidos. Por lo tanto, no lo puedo contemplar, no contemplo que eso fuera falso, porque si el origen del documento hubiera sido distinto al que se me dijo, esto hubiera supuesto, además de que se me mintió, que eso es lo de menos, hubiera supuesto un intento de que fuera yo quien hiciera público ese documento con origen posiblemente irregular y con las consecuencias legales y políticas que eso hubiera tenido para mí y también para el Partido Socialista de Madrid. Juan Lobato dice que no contempla que Pedro Sánchez le haya mentido, porque claro, Pedro Sánchez nunca miente. Dice que no lo contempla para, evidentemente, dar a entender que sí lo contempla, para colocar en el debate público esa amenaza contra Pedro Sánchez y contra la Moncloa de si osáis echarme de la Federación Socialista Madrileña sin darme algo a cambio, porque puede estar dispuesto a irse si le dan algo a cambio, como en las mafias, entonces yo voy a sacar los mensajes y voy a revelar la verdad. Y la verdad es que sois unos delincuentes. Si lo que ha sucedido es lo que parece claramente que ha sucedido, entonces estaríamos ante algo enormemente grave, porque significaría que en este país los políticos tienen carta blanca para revelar ilegalmente cualquier información que pueda matar civilmente a cualquier ciudadano que le sea incómodo a ese poder político. Podrían filtrar información de periodistas, de intelectuales, de otros rivales políticos, de empresarios que no les bailen el agua, etcétera. Todo con tal de dañarlos públicamente, salvo que pasen por el aro, salvo que se sometan. Y eso, si aquí no pasa nada, significaría que cabe
para cualquier partido político que llegue a la Moncloa que cabe dentro del derruido Estado de Derecho español. Así que ahora que Juan Lobato ha sido citado como testigo ante el Tribunal Supremo para investigar la filtración ilegal de estos documentos secretos, esperemos que todo se aclare y caiga todo aquel que tenga que caer.